Buenos días, aquí somos Raimel Minaya y Joshua Vargas para hablarles sobre las revoluciones industriales y francesas. Ahora comenzaremos con la revolución industrial. La Revolución industrial fue uno de los momentos más decisivos de la historia de la humanidad. Transformó la economía, la tecnología, la sociedad y la forma en la que vivimos. En este video vamos a explorar cómo surgió, qué impulsaron este proceso y cuáles fueron sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Primero vamos a empezar con el contexto histórico. Antes de que comenzara la revolución industrial, la mayoría de las personas vivían en zonas rurales, trabajaban en la agricultura utilizando herramientas simples. La producción era artesanal, lenta y local, centrada en pequeños talleres o en el hogar. Sin embargo, Inglaterra contaba con varios factores que facilitaron el inicio de esta transformación: estabilidad política, recursos naturales como el carbón y el hierro, capital para invertir y una gran red comercial y población en crecimiento. Todo eso preparó el terreno para un cambio radical. Pero, ¿qué fue la revolución industrial? La revolución industrial fue un proceso de transformación profunda que comenzó alrededor del año 1760 en Inglaterra. Se caracterizó por el paso de una economía basada en el trabajo manual y la agricultura a otra dominada por la industria y el uso de maquinaria. Ese cambio marcó el inicio de la producción en masa, las fábricas y un nuevo estilo de vida en las ciudades. También generó nuevas clases sociales y una economía global mucho más dinámica. ¿Qué inventos y avances tecnológicos intervinieron o fueron factor clave de la evolución industrial? Varios inventos jugaron el papel clave en este proceso. La maquinaria de vapor, que fue perfeccionada por James Watt, fue el fundamental para el funcionamiento de nuevas industrias y medios de transporte. El telar mecánico revolucionó la producción textil, permitiendo fabricar telas más rápido y en mayor cantidad. El ferrocarril conectó regiones, facilitó el comercio y redujo los tiempos de viaje. Además, la explotación del carbón y el uso de hierro permitieron construir grandes estructuras y mejorar el funcionamiento de nuevas máquinas. Estos avances fueron el motor del cambio económico y social. Ahora vamos a ver cuáles fueron esos cambios económicos y sociales. La revolución industrial no solo transformó la tecnología, sino que también la vida cotidiana de millones de personas. Muchas dejaron en el campo para trasladarse a las ciudades y trabajar en las fábricas, lo que provocó un crecimiento urbano acelerado y muchas veces muy caótico. Las condiciones laborales eran duras, jornadas largas, bajos salarios y en muchos casos trabajo infantil. Surgió la clase obrera industrial y con ella los primeros movimientos sindicales que luchaban por derechos laborales básicos. La diferencia entre ricos y pobres se hizo más evidente, lo que generó tensiones sociales en varios países. Cabe destacar que hubo una segunda revolución industrial que fue a finales del siglo XIX, que comenzó con una nueva etapa. Esta trajo consigo el uso de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo y avances tecnológicos aún más impactantes. Inventos como la bombilla eléctrica, el teléfono, el motor de combustión interna y la producción en cadena, popularizada por Henry Ford, marcaron el inicio de una nueva era industrial. Las fábricas se volvieron más modernas, la producción más eficiente y la vida urbana más compleja. A largo plazo, esto tuvo un efecto que se sienten hasta el día de hoy. Vivimos en un mundo profundamente influenciado por ese cambio. Las ciudades, como los medios de transporte, la producción tecnológica y el avance económico global, con herencia directa de este proceso. Sin embargo, también heredamos grandes desafíos: desigualdad social, explotación de recursos, contaminación ambiental y una fuerte dependencia del consumo. La revolución trajo muchos beneficios, pero también nuevas responsabilidades. Para concluir, la revolución industrial fue un punto de inflexión en la historia. Representó un avance enorme en términos de tecnología y desarrollo, pero también trajo consigo conflictos sociales, desequilibrios y nuevos dilemas éticos. Hoy seguimos preguntándonos cómo equilibrar el proceso con el bienestar social y ambiental. Comprender este proceso histórico es la clave para reflexionar sobre el presente y pensar en un futuro más justo y sostenible. Cabe destacar que la revolución industrial se marcó por el primer ferrocarril de pasajeros que se inauguró en 1925, que es conocida como la locomotora Stephenson Rocket, diseñada por George Stephenson. Fue uno de los primeros trenes en transportar personas, cambió para siempre la forma de viajar. El trabajo infantil era aún completamente normal. Niños desde los 5 años trabajaban en fábrica y minas durante más de 12 horas al día. Eran preferidos por los dueños porque cobraban menos y podían meterse en espacios más pequeños de las máquinas.
La revolución industrial ayudó a crear el concepto de horario de trabajo. Antes de eso, la gente trabajaba según el ritmo del sol o las estaciones. Con las fábricas llegaron los turnos, los relojes de entrada y la famosa jornada de 12 a 16 horas. La revolución industrial impulsó la creación de sindicatos. Los obreros comenzaron a organizarse para reclamar mejores condiciones. El movimiento obrero fue clave para que surgieran derechos laborales que hoy consideramos básicos. Las ciudades crecieron descontroladamente. Por ejemplo, Manchester pasó de ser una ciudad pequeña a convertirse en un centro industrial gigante. Pero con ese crecimiento llegaron también la contaminación, las enfermedades y los barrios pobres. El primer puente de hierro del mundo se construyó en 1779. El Iron Bridge en Inglaterra fue todo un símbolo del uso de hierro como material de construcción en esta nueva era. El telar mecánico fue tan impactante que causó protesta. Muchos trabajadores textiles destruyeron máquinas porque pensaban que les quitaban el empleo. Este movimiento se llamó ludismo. La industrialización cambió la alimentación. Gracias a los avances de transporte y producción, los alimentos comenzaron a llegar más lejos y a conservarse mejor, apareciendo productos enlatados y el comercio internacional de alimentos aumentó en gran medida. La contaminación del aire comenzó aquí. Las ciudades industriales como Londres sufrían de smog, un término que se conocía como una mezcla de humo y niebla que a veces hacía casi imposible ver a unos metros. Era normal que el cielo estuviera gris por el humo del carbón. Las mujeres también trabajaban en fábricas, pero ganaban mucho menos. Aquí empezaron los primeros actos feministas y las primeras revoluciones que se han convertido en lo que son hoy día. ¿Sabías que el primer ferrocarril de pasajeros se inauguró en 1825? La locomotora Stephenson Rocket marcó un antes y un después en la forma de moverse. Lo que antes tomaba días, ahora podía hacerse en horas. ¿Sabías que los niños trabajaban desde los 5 años en las fábricas? En pleno siglo XIX era común ver niños en minas y fábricas trabajando más de 12 horas al día. Eran más baratos y más explotados. ¿Sabías que el horario laboral, como lo conocemos, nació en esta época? Antes la gente trabajaba según el sol o las estaciones. Con las fábricas llegaron los turnos, las jornadas largas y con el tiempo la lucha por las 8 horas. ¿Sabías que el primer puente hecho completamente de hierro se construyó en 1779? Se llamaba Iron Bridge, está en Inglaterra y fue un símbolo de la nueva ingeniería industrial. ¿Sabías que hubo trabajadores que destruían máquinas? Sí, se llamaban luditas y protestaban porque creían que la máquina le estaban quitando sus empleos, una especie de revolución contra la revolución. ¿Sabías que Manchester pasó de ser un pueblo a una megaciudad industrial? El crecimiento fue tan rápido que no hubo tiempo de planificar. Viviendas precarias, contaminación y enfermedades se volvieron parte del paisaje. ¿Sabías que la contaminación del aire comenzó con la revolución industrial? El famoso smog de Londres nació del humo de las fábricas. En días nublados no se podía ver ni a 3 metros. ¿Sabías que las mujeres también trabajaban en las fábricas pero cobraban mucho menos? Eran parte esencial del trabajo industrial, pero su salario era más bajo y sus condiciones igual de duras. Esto ayudó a encender las primeras luchas feministas. ¿Sabías que la revolución industrial cambió la forma de comer? Gracias al transporte, la producción en masa, los alimentos comenzaron a viajar más lejos, a conservarse más tiempo y nació el comercio de productos enlatados. Muchas gracias por haber visto y espero que hayan entendido sobre la revolución industrial. Y ahora continuaremos con la revolución francesa. Muy buenos días, estudiantes. Hoy voy a contarles sobre uno de los eventos más importantes, significativos y sangrientos de la historia de la humanidad, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los eventos más grandes que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. En este evento se marcaron algunos de los cambios más importantes en la historia de la humanidad, como el final de la edad moderna y el inicio de la edad contemporánea, la creación de los derechos universales del humano y los cambios que llevaron al final de las monarquías absolutistas y el surgimiento de repúblicas en toda Europa. La Revolución Francesa como evento se llevó a cabo desde los años 1789 hasta los años 1799 en Francia. Este evento se desató como consecuencia de los males que aquejaban a la población francesa y que germinaban en el levantamiento armado de estos. Lo que llevó a ellos a este punto serían como las crisis económicas. Las crisis económicas que afectaron al país en aquella época serían algunas como la mala cosecha, ocurrida desde el 88 al 89, que llevaron a la escasez de alimento, el estado de bancarrota del país por culpa del más gasto general de los reyes, por involucrarse en guerras constantes y el derroche excesivo, y el hecho de que la tercera clase social, la burguesía, campesinos y obreros, eran los únicos que pagaban impuestos, mientras que las otras dos clases sociales, el credo y la nobleza,
estaban exentos de pagar impuestos. Otro punto que podemos tomar como detonante para la revolución sería la desigualdad social. La desigualdad social siendo la segregación en distintas ramas, y en este caso estaban divididos en tres estados. El primer estado, conformado por el credo, el 5% de la población; el segundo estado, la nobleza, o el 1.5% de la población; y el tercer estado, el estado general, que es regido por los burgueses, campesinos y obreros, que básicamente el 98% de la población, siendo que el segundo y el primer estado tenían casi todo el poder y derechos, mientras que el tercer estado no tenía ningún tipo de derecho alguno, casi ningún tipo de derecho. Y otro de los eventos que más enojo pudo generar en la población pudo ser el manejo que llevaba el rey Luis XVI, un rey que de su vida al poder había demostrado una incompetencia y debilidad inconfundible, siendo este influenciado fácilmente por su corte y por su esposa, María Antonieta, lo que lo llevó a tomar decisiones cuestionables, tanto en el ámbito militar, llevando guerras puramente con la intención de molestar a sus enemigos políticos, como la ayuda a las 13 colonias, o tomando decisiones como hacer fiestas constantes en el palacio, desfalcando las arcas reales. Esto llegó a un punto culmine cuando en la Asamblea Nacional se tomó la decisión por votación de que el pueblo debería incrementarse todavía más el diezmo y abstenerse completamente el diezmo ya a la nobleza, cosa que ya fue lo que el punto inicial de la Revolución Francesa. Y con la revolución industrial iniciada, comenzaremos hablando de las fases de la revolución y todo el periodo que se llevó en estas. El primer periodo sería la Asamblea Nacional, que duró desde el 1789 hasta el 1791, donde el tercer estado se autoproclamó Asamblea Nacional en el juramento del juego de la pelota, exigiendo su constitución y derechos igualitarios. También está el tomo de la Bastilla para simbolizar el poder, que fue el inicio popular, comúnmente conocido como la Revolución. La Declaración de los Derechos Humanos, que también se dio en este periodo, donde ellos implicaron la primera versión de estos derechos. Y al final, la Constitución Civil del Clero, que este sería casi el cierre de este periodo. Ahora, el siguiente periodo sería la fase de la Asamblea Legislativa, que se llevó a cabo desde 1791 hacia el 1792. Este periodo se llevó a cabo luego de la redacción de la Constitución en el 91, estableciendo así una monarquía constitucional, donde el rey, jefe de Estado, estaba limitado a lo que redactaba la Constitución, quitándole mucho poder político. Esto derivó en junio del 91 la fuga de Baneses, donde Luis XVI intentó escapar, lo que generó una desconfianza masiva del pueblo hacia la monarquía. Esto derivando en que en abril del 92 Francia le declara la guerra a Austria y a Rusia, generando así las guerras revolucionarias. Ahora la tercera fase de importancia sería la República Jacóniva y el Estado del Terror, que se llevaron a cabo desde 1792 hacia el 1794. Este periodo constituyó la Convención Nacional del 92 al 95. Este comenzó en septiembre del 92 con la proclamación de la Primera República Francesa, que derivó en la ejecución del rey Luis XVI por traición a la patria, irónicamente. Y luego de la ejecución del rey se llevaría a cabo el estado conocido como el Reino del Terror, liderado por Robespierre y por Jacónibos. En este periodo se llevaron a cabo miles de ejecuciones a opositores, traidores y cualquier tipo de persona que intentara ir en contra de Robespierre. Esto llevó a que miles de muertes fueran llevados a la guillotina, y también la creación del Comité de Salvación Pública del Gobierno Revolucionario. El Reino del Terror terminó con el golpe de Thermidor, cuando en julio del 94 el grupo conocido como los Thermidorianos ejecutaron a Robespierre y pusieron fin al régimen de terror. La cuarta fase de la Revolución Francesa fue el estado del dictoreo. Este se llevó a cabo desde 1795 al 1799. Esta estuvo especializada en un gobierno moderado e inestable. Este se llevó a cabo desde la nueva redacción de la Constitución del año 3, que se estableció un gobierno de 5 dictores. Este gobierno fue un gobierno formado por 5 miembros directivos que gobernaban el país. Esta fase es remarcable por la inestabilidad que llevaba el país y cómo se llevaban a cabo ataques y revueltas por parte de los realistas y los jacónibas con la intención de tomar el país nuevamente.
Mientras que fuera del país ocurrían las guerras en Europa, donde Francia se llegaba a expandir y aún teniendo un gobierno tanto débil como corrupto. Esto llevó a que Napoleón Bonaparte, en el año 1799, llevara a cabo un golpe de Estado 18 de Brunilde, disolviendo el dictorio y estableciendo un consulado. Y con esto llegamos a la última fase de la Revolución Francesa, el consulado y fin de la Revolución, llevada a cabo desde el 1799 al 1804. En este periodo, Napoleón Bonaparte terminó convirtiéndose en el primer cónsul de Francia, tomando el control del país y guiándolo para la reconstrucción y mejora de este, tanto en ambientes económicos como sociales. En este periodo, Napoleón se tomó a sí mismo como el cónsul vitalicio, teniendo el derecho de elegir el sucesor directo, y al final de este periodo, Napoleón se convertiría en emperador y terminaría formalmente con la Revolución Francesa. Y con esto llegamos al final de la Revolución Francesa. Aquí podemos ver cómo en este proceso se llevó a cabo uno de los puntos más claves en la historia de la humanidad, cómo aquellos que iniciaron e incentivaron el proyecto terminaron cambiándose hasta convertirse en los mayores dictadores, y cómo esto pudo marcar el fin de tantos puntos que dieron una revolución completa a todo el sistema, tanto político como social y económico, a lo largo de todo el mundo. Y ya para finalizar, hablaremos de algunas curiosidades sobre la Revolución Francesa o el periodo en el que ésta se llevó a cabo. Ya luego de haber visto todo, les digo muchas gracias por ver, espero que hayan podido disfrutar y entender todo este comentario, de este video, y nos volveremos a encontrar.